Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento dentro de lo cultural muy distinto, muy diferente, porque el arte es esa capacidad que el artista tiene para leer los síntomas de cada época y luego compartirlo con todos nosotros, aunque a veces algunos no lo comprendan. Como siempre nos acompaña María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma. Y también se nos suma el micrófono abierto Daniel Barbiel por alguna semana más. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos luego desde cualquier lugar del planeta o de la galaxia. Para esto debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También nos puede dejar un mensaje al teléfono por WhatsApp 092-337-877. La otra opción es el correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Y después recuerden que el programa es subido a YouTube. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que se realizan vía Zoom. De esta manera se contribuye con la difusión de las conferencias, de los homenajes y las publicaciones de todos sus socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y nuestra sede es en el Ateneo de Montevideo, donde sesionamos todos los jueves. A continuación les comento la agenda cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. El jueves pasado se presentó en el Ateneo de Montevideo el escritor Carlos Mazzulo, quien expuso sobre la vida y la obra del poeta cubano José Ángel Buesa, poeta romántico. Un para aquellos que no lo conocen y que quieran acercarse a él, José Ángel Buesa es un poeta que realmente conecta con esa fibra del amor que siempre está presente en todos nosotros. También se presentó en el Ateneo la escritora y cantante Malva Bengua con su nuevo disco, Canciones en mí, acompañada por el músico Edgardo Muscarelli. Cuando dije escritora me quedé pensando en escribana, porque tenemos dos escribanas escritoras en el programa que nos acompañan, y es como que cuando entro en sintonía con el programa me sale la presencia siempre de Gladys y de Beatriz Marenco. También tendremos en el Ateneo de Montevideo un ciclo de ópera a cargo de la agrupación lírica Montevideo, quien se va a presentar dentro de muy poquito con El Barbero de Sevilla. Continúan los ciclos de presentaciones de las siguientes autoras, socias de AUDE, que es Marta Estigarribia, con su novela Amores Dispares, María Senatore con Marea de Palabras, Paula de Noder con Melodía Singular y Maritza Barreto vía Zoom con sus conferencias. A continuación vamos ahora a el próximo segmento, que es Autores en Ciudadela, donde María García Marichal nos va a presentar la vida y la obra de un escritor que fue o es el más importante del siglo XX, entre los más importantes del siglo XX, que es Juan Rulfo. Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Soy María García Marichal, en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Un saludo afectuoso para Daniel, para su equipo de trabajo en Esto es Arte, para todo el equipo de Ciudadela FM y, por supuesto, para ustedes, audiencia. Hoy quiero comenzar mi segmento leyendo el fragmento de un cuento de Juan Rulfo, de quien vamos a hablar sobre su vida y su obra. Juan Rulfo puso la piedra fundamental
de lo que posteriormente se conoció como el boom de los años 60. Él fue, de alguna forma, la punta de lanza de un cambio radical en la literatura latinoamericana. Este cuento que yo les recomiendo, porque además está en las plataformas virtuales, quiero decir, en el libro El Llano en Llamas, uno de los libros más conocidos de Juan Rulfo, con la novela Pedro Páramo, es un cuento escrito en primera persona. Como todos los cuentos de Juan Rulfo, presenta la belleza, la dureza, las dificultades, la crueldad humana, el dolor, pero siempre con una maravillosa forma del uso del lenguaje. Macario. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar brincos afuera, la palcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes, como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, pero a todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo para la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear la leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos 2 montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Continúen leyendo ustedes, amigos, se los recomiendo. El cuento Macario de Juan Rulfo y, por supuesto, la inefable novela Pedro Páramo. Juan Rulfo se llamaba Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, en el estado de Jalisco, en México, y falleció el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México. Fue escritor, guionista y fotógrafo, y formó parte de la generación del 52 en su país. Hay 2 de sus obras que lo ubican entre los más importantes escritores hispanoamericanos del siglo XX. Pedro Páramo, de 1955, y de 2 años antes, El Llano en Llamas, que contiene cuentos entre los que se encuentra Macario. Las obras de Juan Rulfo se desarrollan en la Revolución Mexicana, pero no están imbuidas de los hechos revolucionarios, sino que son historias de la gente común, historias de los habitantes de ese México en el que él vivió. Quienes lo conocieron afirman que era muy introvertido, muy tímido y silencioso, pero también un escritor muy realista y muy objetivo. Juan Rulfo perdió a su padre cuando tenía 6 años en el marco de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una guerra civil mexicana de esas que han azotado ese país tanto tiempo y que se dio entre 1926 y 1929. En ella, la milicia y los religiosos católicos se enfrentaron por la aplicación de lo que se llamó Ley Calles, que intentaba limitar bastante el culto católico y además los privilegios que tenían los integrantes de la iglesia. Los enfrentamientos fueron en algunos casos muy sangrientos. Muy poco tiempo después de haber perdido a su padre, aproximadamente unos 4 años después, murió la madre de Juan y el niño quedó bajo la tutela de uno de sus tíos. Empezó su educación primaria en el Colegio de las Hermanas Josefinas, pero como estaban en plena Guerra Cristera,
el colegio cerró y fue a un colegio público. Posteriormente pasó a vivir con su abuela y terminó recalando en un orfanato, el orfanato Luis Silva, al que él posteriormente catalogó de correccional. Intentó inscribirse en la Universidad de Guadalajara, pero esta estaba en huelga, esto en 1933. Entonces concurrió al Colegio de San Ildefonso como oyente. Asistió a conferencias y seminarios de antropología, historia del arte. Y entre 1934 y 1938 asistió a la Facultad de Filosofía y Letras de México. Ya en ese entonces escribía y colaboraba con la revista América. Uno de los trabajos que más le sirvió como inspiración a Juan Rulfo fue ser secretario de la Gobernación, porque tenía que trabajar en algunas regiones de México, conocer a la gente de los pueblos, buscar la forma de contactarse con ellos, buscar y registrar a los migrantes. Eso hizo que se diera cuenta de la enorme disparidad que había entre las clases privilegiadas y los más pobres entre los pobres, que vivían en aldeas, muchos de ellos indígenas, muchos de ellos abandonados de la mano del Estado. En 1944 se casó con Clara Angelina Aparicio, con quien tuvo 4 hijos. El trabajo en la Secretaría de Gobernación y posteriormente en la compañía Goodrich Euskadi, que desarrolló entre 1947 y 1952 como agente viajero, le dio también la oportunidad de trasladarse y conocer los pueblos fragmentados, las lenguas enterradas, la búsqueda de hacer desaparecer las lenguas tradicionales, las lenguas autóctonas de los aborígenes. En 1945 publicó Nos han dado la tierra en la revista Pan de Guadalajara. Macario, cuyo fragmento les leí en 1947, Es que somos muy pobres. Y después, posteriormente, La cuesta de las comadres, Tulpa, El llano en llamas. Cuando publicó Pedro Páramo fue revolucionario. Fue publicada en 1955 con enorme éxito. Incluso Gabriel García Márquez contaba que cuando leyó Pedro Páramo lo conmocionó de tal manera que no pudo dormir en la noche. Lo leyó 2 veces y se sintió tan conmovido y tan sacudido por la historia que dijo que pocas veces había leído algo que lo cambiara tanto. Jorge Luis Borges a su vez dijo: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispánica y aún de toda la literatura. Juan Rulfo fue además un historiador excelente que investigó muchísimo sobre Nueva Galicia, hoy Jalisco. Fue un fotógrafo muy destacado. Pero antes que nada, tenemos que plantear la importancia que tuvo como escritor y como fundador de una punta de lanza, de una vanguardia hispanoamericana de gran nivel que después derivó en la generación de los 60. Cuando murió su tío Celedino, él dijo que se le había terminado la inspiración, porque su tío le platicaba de todo y ya no lo tenía. Algunos dicen que fue una excusa estupenda la que tuvo Juan Rulfo. Yo pienso que posiblemente la muerte de su tío fue como una puerta que se cerró para él. Juan Rulfo, maravilloso escritor mexicano, recibió el Premio Príncipe de Asturias a las Letras en el año 1983. Literatura de conciencia, la llaman algunos. Una literatura esencial. Esencial porque va a la esencia del humano y porque es esencial para conocer. Cuando murió el 7 de enero de 1986, la consternación y el golpe de toda la intelectualidad mexicana fueron enormes. Amigos, hasta nuestro próximo encuentro. Amigos, siempre quedamos reflexionando sobre los segmentos anteriores, incluso nosotros aquí en la radio. Y entramos ahora al tercer segmento,
Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida de muchos uruguayos comprometidos con la cultura y, como siempre digo, muchas veces también comprometidos con el grupo social al que pertenecieron, y que Beatriz Marenco nos cuenta para que también nos inspiremos y volvamos a recordarlo. Adelante, Beatriz Marenco. Estimados amigos de Esto es Arte, bueno, aquí estamos prodigando el corazón en las páginas de Crónicas del Camino. En programas anteriores hablamos de 100 años de historias bien amasadas, el magnífico libro que el Centro de Industriales Panaderos de Uruguay publicara con motivo de los 135 años. Y créanme, gallardo en cada página, como signo de fidelidad, despierta el alma de todos y cada uno de aquellos que con esfuerzo, incontenible anhelo y singular acierto, diría yo, han pasado por ellas. En esta rápida visión que vengo compartiendo, enciende ese camino, esa tierra desde sus vertientes, desde su agitación, cascada y remanso en los diferentes diseños por los que nos va conduciendo en humano clamor. Hablamos, si lo recuerdan, de la primera sede, el primer local que se ubicaba en la calle Joaquín de Salterain, pero en determinado momento, les cuento, comenzó a quedar pequeña para todas las actividades que con anhelo creador se venían impulsando, y siendo así fue que en agosto de 1962 se adquirió un local en la calle Sierra, hoy Daniel Fernández Crespo, casi Lima. Me imagino habrán pasado muchas veces por allí, un cómodo y amplio local que reunía las mejores condiciones para satisfacer todas las necesidades sociales y ofrecer también a los asociados los mejores servicios. Y hoy, con cambios que tienen que ver con los nuevos tiempos, es la sede que me recibe y la que fue asomando también a los puntos de la pluma en este hermoso libro. Llegaba, estimados oyentes, el año 1987 y con él el centenario de la fundación de la institución. Ese día comenzó con el himno nacional y el presidente de la institución, por ese entonces Francisco Antelo, hizo uso de la palabra. Y escuchen qué lindo y qué especial comienzo. Dice: cada día durante 100 años, en el corazón de cada barrio, encendimos nuestros hornos y amasamos vuestro pan. No hemos hecho otra cosa, pero no es poca cosa. Es como si se agolparan mis recuerdos de una querida historia que marcha como escondida entre los pliegues de la gran historia del país. Somos industriales y somos artesanos, decía por entonces, latimos con el pulso, con el mismo pulso que cada barrio, y nuestro destino no es distinto del que aguarda al conjunto del pueblo uruguayo. Y es solo una pequeñísima parte de esta oratoria, amigos, cargada de emoción. En diciembre del mismo año, y con motivo de despedir el año y como corolario de toda la actividad del centenario, la Junta Directiva presentaba una obra que narra la historia del centro y evolución de la panadería a través de los siglos. Y miren, amigos, qué curioso, porque este libro conmueve intensamente, y yo diría el espíritu del lector desprevenido, porque hay tanta energía y son tan relevantes los sucesos, las vivencias, que difícil es elegir entre tantas. Y para mantener un poco la leyenda, el encuentro y los múltiples estímulos que con desborde pasional fueron surgiendo, me detuve en una nota que constituye sin duda un índice perdurable. Uruguay tuvo su Museo del Pan, sí. Karl Gunther Bogner fue el creador de una obra que no se pudo continuar debido a su fallecimiento. Este panadero alemán había echado profundas raíces, les cuento, en nuestro país, y esta encantadora nota que se desprende del libro da cuenta de ellas, que desde su panadería Hamburgo, ubicada en Carrasco, y luego, sin dejar su actividad de industrial panadero, pudo concretar en la creación del Museo del Pan, y corría el año 1993. Les cuento entonces que la industria panaderil estuvo presente antes de la inauguración y así dio cuenta en sus páginas de aquella obra. Fue entonces que, recibida la invitación, la cita se dio en el balneario Sol y Mar, donde en la esquina de Márquez, Castro y Gestido estaba
tomando forma este museo. El predio constaba de aproximadamente 2.000 metros cuadrados que albergaba 7 bungalows destinados a exhibir desde variedades de panes de distintas latitudes a maquetas que representaban la elaboración del pan en diferentes épocas y con disímiles costumbres, pasando por sellos que se colocaban al pan para distinguirlos, herramientas utilizadas en los campos de trigo, piedras para moler, molinillos, sembradoras de manos, sellos filatélicos también alusivos, monedas, etc. La entrevista cuenta entonces los inicios, la obtención de los elementos maravillosos provenientes de viajes al interior y también al exterior, visitando países con rica tradición panadera, las expectativas y la promoción que por aquel entonces también se esperaba hacer. Valiente obra de firmes rasgos, que muy justamente, también en 100 años de historias bien amasadas, ganó su lugar. Estimados oyentes, poco a poco y jubilosamente nos acercamos a nuestros días. Entonces, para ello, los espero en el próximo programa con más crónicas del camino. Un gran abrazo para todos. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, qué alegría estar nuevamente en Hablarte, en Esto es Arte, hablando como decimos siempre y no me canso de decirlo, lamento si los canso a ustedes, pero hablar de esto que es una pasión, que son las artes, y en este caso, como vengo desde el principio, hablando de las vanguardias. Hemos hablado de algunos personajes de las vanguardias como Picasso, Carmelo Ardequín, Joaquín Torres García, pero hoy no es volver atrás porque ya habíamos hablado del dadaísmo, pero no me quiero centrar en el dadaísmo, sino en su principal exponente, que era el señor Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fue un influyente artista francés, nacido el 28 de julio de 1887 en Blainville-Crevon, en Francia, y falleció el 2 de octubre de 1968 en Neuilly, en el sur al sur de Francia. Es considerado uno de los artistas más importantes e innovadores del siglo XX y una figura central en el desarrollo de las vanguardias artísticas. Duchamp nació en una familia de artistas y desde temprana edad mostró habilidades artísticas. Su hermano mayor, Jacques Villon, y su hermano menor, Raymond Duchamp Villon, también se convirtieron en destacados artistas. Aunque comenzó su carrera artística pintando en un estilo impresionista, pronto se alejó de las convenciones artísticas establecidas y se adentró en territorios mucho más experimentales. En 1912, Duchamp causó un gran revuelo con su obra titulada Desnudo bajo una escalera. La pintura, que combinaba elementos del cubismo y el futurismo, desafió las expectativas y generó una polémica considerable en el mundo del arte. Esta obra marcó un punto de inflexión en su carrera y estableció su reputación como un artista audaz y provocativo. En 1913, Duchamp presentó uno de sus trabajos más conocidos, La Fuente. Esta obra consistía en un urinario de porcelana firmado con el seudónimo R. Muth. Con esta pieza, Duchamp cuestionó los conceptos tradicionales de la obra de arte y desafió la noción de lo que podía ser considerado como arte. La Fuente provocó un intenso debate sobre el arte y la creatividad y sentó las bases del movimiento conocido como el arte conceptual. Durante la Primera Guerra Mundial se mudó a Nueva York, donde se convirtió en una figura central de la vanguardia artística. Participó en el movimiento dadaísta y fue cofundador de la Sociedad Anónima, una organización que promovía el arte moderno y experimental. Durante este periodo, Duchamp desarrolló su idea del ready-made, que consistía en tomar objetos cotidianos y presentarlos como obras de arte, simplemente al colocarlos en un contexto artístico. En 1917, Duchamp presentó su ready-made más famoso, Fontaine, La Fuente. Esta vez el objeto elegido fue un urinario de porcelana similar al presentado en 1913, pero esta vez fue rechazado por su exposición de arte. Duchamp, bajo el seudónimo de R. Muth, envió la pieza para su consideración, desafiando así las normas establecidas y cuestionando la autoridad de los jurados de arte.
A lo largo de su carrera, Duchamp continuó explorando nuevas formas de expresión artística y desafiando las convenciones. A mediados de la década de 1920 comenzó a trabajar en su obra maestra final, El Gran Vidrio o La novia desnudaba por sus solteros. Esta obra, Duchamp combinó elementos de pintura, dibujo y collage, utilizando materiales con vidrio, alambre y polvo. El Gran Vidrio se convirtió en un enigma visual lleno de simbolismo y referencias filosóficas. Duchamp dedicó años de trabajo a esta pieza, pero nunca la consideró totalmente terminada, dejando una sensación de incompletud que reflejaba su enfoque disruptivo y desafiante. A medida que avanzaban las décadas, Duchamp comenzó a alejarse cada vez más del mundo del arte y se centró en sus intereses personales. En la década de 1940 se interesó por el ajedrez y dedicó gran parte de su tiempo a jugar, estudiar ese juego. Su pasión por el ajedrez también influyó en su forma de concebir el arte, considerándolo como un juego intelectual y estratégico. A pesar de su retiro parcial del arte, el legado de Duchamp perduró y su influencia se extendió a lo largo de décadas siguientes. Su enfoque conceptual y su desafío a las convenciones artísticas sentaron las bases para movimientos posteriores como el arte conceptual, el arte pop y el arte contemporáneo. Marcel Duchamp murió el 2 de octubre de 1968, pero su impacto en el arte sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Su habilidad para cuestionar, subvertir y redefinir los límites del arte abrió nuevas posibilidades creativas y estimuló un pensamiento crítico en el mundo artístico. En conclusión, Marcel Duchamp fue un artista visionario y provocador que desafió las convenciones establecidas, cuestionando la naturaleza misma del arte. Sus obras han sido de gran revolución y su enfoque conceptual sentaron las bases para movimientos posteriores y su legado continúa inspirando artistas y pensadores en todo el mundo. Marcel Duchamp, conocido principalmente por su trabajo en el ámbito visual, también incursionó en la poesía, aunque en menor medida, y una de sus obras poéticas más conocidas es Física de equipaje. Esta obra poética, al igual que su producción artística, desafía las convenciones tradicionales y juega con la experimentación y la deconstrucción del lenguaje. Y ahora, para despedirnos hasta el próximo viernes, me voy leyendo el poema de Marcel Duchamp, Física de equipaje. Calcular la diferencia entre los volúmenes de aire desplazados por una camisa limpia, planchada y doblada, y la misma camisa sucia, transformador destinado a utilizar las pequeñas energías desperdiciadas tales como el exceso de presión sobre un timbre eléctrico, la exhalación del humo de tabaco, el crecimiento de cabellos, pelos y uñas, la caída de la orina y de los excrementos, los movimientos de miedo, asombro, fastidio, cólera, la risa, la caída de las lágrimas, los ademanes demostrativos de manos y pies, los tics, las miradas duras, los brazos que se dejan caer, el desperezarse, el bostezo, el estornudo, el esputo ordinario y el sanguinolento, los vómitos, la eyaculación, los cabellos rebeldes, la espiga, el ruido al sonarse, el ronquido, el desvanecimiento, el silbido, el canto, los suspiros, etc. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista, con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando aquí en FM Ciudadela 88.7. Y ya en el final del programa recibimos al escritor Hugo Burel, autor de más de 20 libros, reconocido como uno de los mejores novelistas de la actualidad. Es miembro de la Academia Nacional de Letras y, por supuesto, ha obtenido importantes reconocimientos a su trabajo literario. Hoy vamos a conversar con él sobre su más reciente publicación, La trama secreta que creó a los Beatles. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hugo, como todos sabemos, hablar sobre una novela es difícil, sobre todo cuando recién está en el mercado. Pero vamos a ir conversando sobre algunos de los temas que supongo que están allí presentes para no revelar demasiado lo que estamos conversando. La invitación, y bueno, hablamos sobre la trama secreta que creó los Beatles, que es una
una crónica de hechos que son conocidos, que están en la historia de los Beatles, que yo no los he cambiado. Lo único que hice fue darles un sentido distinto y unirlos de la manera que se van enhebrando como una trama secreta, ¿verdad? Ese es un poco el sentido del libro. Sí, ya desde el título genera mucho suspenso. Y creo que si uno conoce un poco la historia de estos 4 músicos, te hago una pregunta. ¿Fue realmente la historia de los 4 chicos de barrio que encuentran un camino al éxito o hubo algo más ya desde el comienzo? Mira, yo no, digamos, la idea del libro es un poco jugar con coincidencias, con misterios, con situaciones un poco infladas por la propia fama, pero que si las mirás con cierta detención son bastante raras en sí mismas. Es decir, es una mirada que aprecia la historia conocida de todos ellos y el grupo de una forma no tan, digamos, teñida de ese entusiasmo que pueden tener los fans o yo mismo, que yo pude vivir desde muy joven el fenómeno de los Beatles y bueno, disfrutarlo y está todo, digamos, todo lo vinculado a la música, pero si tú lees un poco todo lo que se ha publicado, todo lo que se sabe, hay situaciones que plantean, por ejemplo, como un simple comerciante como era Brian Epstein, que era un vendedor de muebles y artículos para el hogar, se convierte de la noche a la mañana en el manager de los Beatles, alguien exitoso que le permite a ellos conseguir contratos fabulosos para las giras y grabar discos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no está explicado porque nadie se molesta en explicarlo, pero si vos lo analizás decís, pero ¿y cómo este hombre que no tenía nada que ver con la música ni con la música joven de ese momento, ¿no? Se lanza esto y es tan exitoso y después tiene un final trágico porque muere de una sobredosis. Era una persona bastante deprimida, era gay, judío además, o sea que tenía un peso familiar tremendo encima. Y bueno, y cuando los Beatles dejan de hacer giras y de actuar en público y pasan a grabar discos de estudio, él se queda prácticamente sin nada para hacer con ellos, ¿verdad? Las visitas que hacen a Hamburgo, por ejemplo, que era una ciudad muy dura, una ciudad alemana, por supuesto, sí, sí, con un ambiente muy sórdido en algunos lugares, y sin embargo, estos adolescentes van 4 temporadas a Hamburgo y viven una vida frenética, cantan en clubes nocturnos, en lugares que concurrían marineros o una juventud muy agresiva como había en esa época en Hamburgo. En fin, vos vas analizando eso y te das cuenta que algo lo fue llevando casi de manera milagrosa para llegar a donde llegaron. Es un poco eso el libro. Y ya te insisto, yo no estoy inventando nada. La parte de ficción es simplemente algún comentario. Imaginar que todo eso es producto de alguien que trabaja en ese plan y pero no sabes quién es. No importa, digamos. El plan existe y hay emisarios y hay gente que de alguna manera contribuye a que eso se cumpla. Esa es un poco la idea. Sí, tú mencionas que en este libro se acumulan milagros, muertes, casualidades, rupturas, detalles tan oportunos como inexplicables, porque en realidad es así, cuando uno lo mira a la distancia, como tú lo planteas, uno entra realmente a considerar cosas como la que mencionabas sobre su manager, Brian Epstein, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, la Beatlemania se dispara cuando logran ir a Estados Unidos para actuar en el show de Ed Sullivan, que era un show muy importante con un conductor muy exitoso en esa época. No era fácil llegar a Estados Unidos en el sentido de que alguien como Ed Sullivan, que tenía muchísima audiencia en lo que hacía, los contratara, porque además Sullivan no era una persona capaz en ese momento de apreciarlos musicalmente, ¿no? Seguramente tenía
conocimiento de quiénes eran. Pero aquí que un día Sullivan está en el aeropuerto de Londres, en Heathrow, están esperando una conexión para volver a Estados Unidos, y justo ese día regresan los Beatles, creo que de Suecia o de un lugar así, y puede ver los miles de fanáticos que están esperándolos y todo el lío que arman cuando ellos llegan y toda la efervescencia. Él ve eso. Y cuando vuelve a Estados Unidos se da cuenta que los tenía que tener en su programa. Entonces los lanza en un programa, hicieron 3 programas, 2 en Nueva York y 1 en Miami. Y en el primer programa tienen una audiencia de 73 millones de televidentes. Y con eso la marca Beatles, el grupo, la música en Estados Unidos empieza a imponerse. O sea que todo tiene que ver con todo ahí. La casualidad de que Sullivan estuviera en el aeropuerto, la televisión norteamericana, que era mucho más poderosa que la inglesa, la hora del programa, el perfil que tenía el programa, etcétera. De la misma manera que los Beatles, desde el punto de vista de lo que sé, sociológico, estaban posicionados para la clase media inglesa, ¿verdad? Claro. Porque tenían un look muy prolijo, muy cuidado, con los trajes, las corbatas, los cuellos redondos, el tipo de música que hacían, la posibilidad de que la gente los viera en el hogar, porque había apariciones en televisión, y digamos, y los padres de familia podían aceptar que uno de los Beatles fuera yerno, ¿no? Que se casara con la hija. Claro. Cosa que no hubieran aprobado tratándose de los Rolling Stones, por ejemplo, que eran lo opuesto, desde el punto de vista de aspecto, en fin. Todas esas cosas se van uniendo en el libro para darte cuenta que hay una gran trama que pudo haber sido, si lo pensás un poco con cierta fantasía, pudo haber sido armada previamente. Es eso el libro. Creo que funciona también como una especie de novela de misterio que va acumulando asombro y situaciones hasta llegar, digamos, a un final. No es un libro complaciente con los Beatles, es simplemente generar, a partir de lo que conocemos, de las historias que ya se saben, de todo lo que pasó, una nueva mirada. Es eso el libro. Sí, también tuvieron episodios complicados, ¿no? Como cuando rechazaron tocar para Imelda Marcos, que no sé si eso también está contemplado. Sí, eso no lo incluyo, pero obviamente que sí, ahí está aludido en algún pasaje, por supuesto. La pasaron muy mal en las Filipinas. De la misma manera que a santo de que John Lennon dijo que eran más populares que Jesucristo. También. Y fíjate que eso, que lo había declarado una revista inglesa que no tenía mucha circulación, que era una cosa interna, a los 4 o 5 meses es recogido en Estados Unidos por medios más importantes, por radios, programas radiales, porque no te olvides que los Beatles fueron un fenómeno profundamente radial. Y eso les provoca una situación tremenda en Estados Unidos, en donde se hacen campañas para quemar los discos, interviene Ku Klux Klan, termina John Lennon pidiendo disculpas en una conferencia de prensa, y ahí empieza una especie como de situación en la cual pierden cierta inocencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se enfrentan a temas complejos como la religión, por ejemplo. Claro. En fin, son muchos hechos que están consignados en el libro. Hay muertes, hay apariciones de personas exactas en el momento exacto. Si vos lo mirás desde cierto punto de vista, eso pasó. Y lo que pasa es que por ahí no se le prestó atención al conjunto, al capítulo, claro, como yo lo llamo. Sí, el haber sido condecorados por la reina también fue para muchos un motivo de rechazo, porque esas condecoraciones eran para héroes de guerra u otro tipo de personalidades, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en ese momento, no te olvides, que los Beatles significaban un ingreso de libras esterlinas muy importante para la economía de Inglaterra, porque además ellos pagaban impuestos altísimos por lo que ganaban. No te olvides que hay una canción de Harrison que está en el álbum Revolver que se llama Taxman, inspector de impuestos, y le canta, se quejan de esa situación. Y hay, por ejemplo, ciertas miradas en las cuales se quiere plantear el comienzo de las giras por Hamburgo como algo, es una aventura extrañísima, porque Liverpool había sido severamente bombardeado durante la guerra y 2 de los Beatles nacen bajo bombardeo, por ejemplo, y sobreviven. Y van precisamente a la ciudad alemana equivalente en daño bélico, en donde además había surgido el Partido Nacional Socialista, en donde, en fin, había sido profundamente atacada esa ciudad por la aviación aliada, en fin. Sin embargo, ellos congenian, se mueven en esa ciudad, tienen una situación en la cual conocen a 3 alemanes que van a definir el estilo, el aspecto físico de ellos. También. Perdón, porque una fotógrafa le diseña el peinado, Patrick Kitcher, y la ropa, y en fin, hay una cantidad de situaciones que si vos las mirás con cierta sospecha, para que voy a tomar un poco de agua porque para un poquito, es así. Tiene un sentido nuevo la mirada, ¿entendés? Así que bueno, creo que yo lo digo en algún, no en el libro, pero en alguna promoción, que honestamente esto no lo he leído en ningún lado. Es cierto. Analizado por lo menos en lo que yo registro como información, ¿verdad? Pero bueno, no sé, capaz que alguien más de otro lado se ocurrió, pero bueno, yo trabajé en esto bastante, lo fui armando, está al final del libro la bibliografía consultada, en fin. Las fuentes están a disposición del lector. Y bueno, creo que... Y el libro llega... es un libro distinto para el amante de los Beatles y también para alguien que no los conoce y que quiere ingresar de una manera distinta al mundo de la Beatlemanía. Y llega hasta el final de la muerte de Lennon, ¿no? Sí, hay una situación en la cual después de entregado el libro descubrí que había muchos más elementos misteriosos en esa muerte, la presencia del número 9 en varias circunstancias, el hecho de que sea asesinado de 5 tiros de una manera, por supuesto, insana, en la cual el plan parece haber decidido eliminar a Lennon, ¿no? De la misma manera que en algún momento posterior a la vida de los Beatles como grupo, George Harrison recibe en su vivienda, también en las afueras de Londres, un ataque de un invasor que lo ataca con un cuchillo y le provoca una herida en el pulmón. Después George va a morir de cáncer de pulmón casualmente. O sea que son muchas cosas que se van uniendo, lo que significa la presencia de George Martin, el músico arreglador, que dirigía las sesiones de grabación y le daba todos esos acompañamientos de música clásica o de instrumentos de viento o de cuerda, un músico oculto y alguien, digamos, que aparece justo para consolidar uno de los temas fundamentales, que es el ingreso de Ringo Starr. Que él decía que el baterista que tenía, que era Pete Best, no servía para el tipo de música que hacía, y bueno, y chau,
ellos tres, los otros tres lo echan tranquilamente y ponen arreglo. Así que bueno, es por ahí, Daniel, que anda realmente conjuga tu novela toda esta historia fantástica, maravillosa y apasionante que nos deja con ganas de leer este libro. Hugo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Esto es Arte. Bueno, muchas gracias, Daniel, ojalá a todos que lo lean les guste. Muy amable tu llamada. Así es, amigos. Nos despedimos hoy de Hugo Burel y les recomiendo conseguir este libro que realmente promete y mucho. Nos encontramos la próxima semana en otra entrevista aquí en Esto es Arte. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con esa eterna sensación de que lo hayan disfrutado. Como decimos nosotros, es importante para todos aquí, los que hacemos el programa, que ustedes estén de ese otro lado apoyándonos como hacen siempre. Así que les agradecemos ese apoyo y le agradecemos también a todos los artistas que nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su conocimiento y su enorme cariño. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo les decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos el próximo fin de semana, viernes y sábado, en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre, María García Marichal, Beatriz Marenco, Gladys Ledesma y Daniel Barriel, y también Esther Ferreira, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que, como les dije recién, mañana sábado el programa se vuelve a repetir a las 18 horas. Y como decía Charles Chaplin, la vida es un juego que no permite la prueba. Por lo tanto, canta, llora, baila, ríe y vive inteligentemente, sobre todo, antes de que la cortina se cierre y la función termine sin aplausos.